Bienvenidos nuevamente a este su curso de Derecho Administrativo 1, Derecho General. En el día de hoy vamos a hablar sobre las fuentes secundarias del derecho administrativo. Como siempre, está ante ustedes la profesora Judith Astorrello. Debo reseñarse que para poder hablar de las fuentes secundarias del derecho administrativo, debemos mencionar que las mismas son llamadas fuentes secundarias o fuentes aparentemente no vinculantes. Debemos establecer que aquí encontramos a la jurisprudencia, a la doctrina, a la analogía y a los principios generales del derecho como fuentes escritas. Llama mucho la atención señalar por qué en unos videos de derecho administrativo vamos a hablar lógicamente de este tipo de fuentes si son fuentes similares a las mismas fuentes que se van observando en el resto de ramas jurídicas. Sin embargo, debe de hacerse énfasis de que como este video es de derecho administrativo, vamos a tratar de abordar la temática es viéndolo desde la perspectiva, desde la panorámica administrativa, para que nos vayamos familiarizando sobre la importancia que estas fuentes pueden tener para esta rama jurídica. Debe reseñarse que ya en cápsulas anteriores habíamos hablado sobre el alcance y el carácter de la jurisprudencia no vinculante. Sin embargo, tenemos que destacar de que, aunque ya habíamos hablado de la jurisprudencia no vinculante, en su diferenciación con la jurisprudencia vinculante, que es aquella emanada por medio de recursos de interpretación de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como una excepción a esta regla, tenemos que establecer que la jurisprudencia no vinculante va a estar enmarcada en ser aquella que directamente tiene un vínculo a las decisiones tomadas por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, las cortes nacionales o cortes contenciosas administrativas y las decisiones emanadas de los juzgados superiores en lo contencioso administrativo. Debemos señalar que esta jurisprudencia no vinculante es definida como el conjunto de principios reiteradamente proclamados en las sentencias de los tribunales. Lo que caracteriza a estas decisiones para que se puedan considerar jurisprudencia es que son decisiones que reflejan un análisis o un estudio exhaustivo de una norma o el aporte que el juez ha ido haciendo de un caso específico para que sirva de orientación para resolver casos similares. No obstante, en Venezuela, la jurisprudencia contenciosa ha sido de gran importancia para el desarrollo del derecho administrativo porque no podemos olvidar históricamente que hasta el año 2010, que entró en vigencia la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, mejor conocida como la LOTCA, debemos destacar que fue la jurisprudencia contenciosa administrativa, de las cortes contenciosas, de decisiones de la sala político, las que fueron marcando el perfil y la pauta de lo que a nivel del derecho procesal administrativo en Venezuela se debía estipular o establecer. Debe reseñarse que al hablar de doctrina, pues a nivel nacional encontramos en Venezuela una amplia gama de autores, José Peña Solís, José Araujo Juárez, Alan Bruer Carías, Manuel Rojas Pérez, el mismo José Ignacio Hernández, Cosimina Pellegrino, Daniela Urosamagui, en fin, existen diferentes autores que han tratado de ir enriqueciendo, Carlos Luis Carrillo Artiles, que han tratado de ir enriqueciendo la amplia gama de doctrina nacional venezolana. Debemos destacar que existe FUNEDA, que es la Fundación de Estudios de Derecho Administrativo, existe la Editorial Jurídica Venezolana, existe el instituto o existe la revista pues de Derecho Funcionarial y existen existe AVEDA, que es la Asociación Venezolana de Estudios de Derecho Administrativo, que es formada por profesores de Derecho Administrativo, que lo que buscan en todo momento es sencillamente presentar propuestas a los problemas y soluciones que se van presentando día a día en lo que es el ejercicio del derecho administrativo. Hay que destacar que es en este aporte científico hecho por estos jurisconsultos, de los cuales mencioné algunos, de que se constituye el análisis, las reflexiones, las opiniones, los aportes y estudios que se realizan del derecho en materia de ciencias jurídicas y en este caso del derecho administrativo, del derecho contencioso administrativo, del derecho urbanístico, del derecho municipal, del derecho funcionarial, del derecho administrativo profundizado como elementos esenciales en la materia administrativa. Es decir, que aunque estos no son consideradas fuentes de
de primera mano son fuentes secundarias, es el nombre muchas veces de estas investigaciones, de estos estudios, que se sustenten y se fundamenten muchos criterios, muchas sentencias y muchos cambios de paradigma que en la doctrina administrativa y en la parte legal administrativa venezolana se van llevando a cabo. Debe enseñarse que la analogía, por supuesto, consiste en aplicar un supuesto hecho no regulado, está regulada pues, en el artículo 4 del Código Civil, y la consecuencia jurídica de una norma cuyo supuesto hecho es tan semejante desde el punto de vista jurídico que puede afirmarse que existe la misma razón. La analogía también es aplicable dentro del ámbito del derecho administrativo. ¿Por qué? Porque sencillamente la analogía lo que busca en todo momento es tratar de tapar esos huecos o esas lagunas jurídicas que pueden presentarse. Es muy notorio que sencillamente existan mecanismos legales que busquen por medio de que una ley pueda establecer en otra ley cómo supletoriamente puede cubrirse, y tenemos la parte jurídica, que es como una norma o una institución jurídica de otra parte del derecho puede aplicarse. Tenemos un caso fundamental a nivel jurídico, tenemos, por ejemplo, la labor que hace a nivel del derecho funcionarial, hace, por ejemplo, a nivel legal tenemos la labor que hace a nivel del derecho funcionarial la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras. A nivel jurídico tenemos la labor que puede hacer, en caso dado, el principio de la mora legislativa, por decir, con el tema de la mora administrativa, o como una institución de la mora, que es la tardanza o el retardo que a nivel civil pudiera generarse. Entonces, como vamos viendo, la analogía sigue siendo un mecanismo de mucha importancia para el derecho administrativo y que ayuda de sobremanera a tratar de buscar que estas lagunas no se presenten, porque en caso pues, de presentarse, tendríamos un aspecto que habría una vulnerabilidad o una debilidad, y lógicamente si ninguna de las fuentes anteriores la cubre, pues la analogía está allí para cumplir con esta labor. Por su parte, el inherente de los principios generales del derecho. Debemos señalar que los principios generales del derecho pues son las máximas o valores fundamentales que la humanidad ha venido aportando para guiar a los pueblos hacia la convivencia en armonía, que ha trascendido el mundo jurídico y por la convicción y efectividad de sus contenidos. Hay que señalar que cuando estamos en presencia de los principios generales del derecho, no podemos dejar de mencionar a los valores, a la moral, a la honestidad, a la justicia, a la equidad, a la responsabilidad, a la transparencia. Y como podemos observar, los principios como piedra angular de esta finalidad que se busca, lo que se busca en el derecho administrativo es que si no se consigue dentro de todas las fuentes anteriormente mencionadas una solución, ir a lo más básico, a lo más puro, a lo más bruto, bruto como un diamante que está pues en bruto, para que sencillamente se pueda lograr impartir justicia. Y esto es lo que buscan los principios generales del derecho. Tratar de conseguir en nombre de la justicia administrativa, de la honestidad administrativa, de la equidad administrativa, de la transparencia administrativa, lograr cumplir con esa función fundamental, y esa función fundamental es tratar de dar una solución. En lo que concierne a las fuentes verbales, encontramos dos tipos de fuentes. Encontramos a la costumbre y encontramos a la práctica administrativa. Sobre la costumbre tenemos que señalar de que la costumbre pues no es una fuente vinculante, no tiene en el derecho administrativo el peso que puede tener en el derecho civil. La costumbre es considerada en el derecho moderno como una repetición constante y reiterada de un mismo modo de obrar, observada con la convicción de que es jurídicamente obligatoria, y por lo tanto los aspectos que contempla la costumbre son elementos y las clases, los cuales se describen a continuación. Los elementos de la costumbre es una serie de actos uniformes, consecutivos, el uso largo y constante de una conducta y la convicción de la obligatoriedad jurídica de ese modo de actuar. Y las clases tenemos la interpretativa, es decir, aquella que busca tratar de buscar dar un entendimiento, una aclaratoria a alguna situación dentro del derecho que no tenga respuesta, la supletoria, que es la que suprime un aspecto a otro, y la derogatoria. Tenemos que mencionar de que ya se ha vuelto costumbre en la práctica que el Poder Ejecutivo, por medio de su presidente de la República, haga constantes alocuciones.
alocuciones de tipo dominical, alocuciones donde se establece por medio de este tipo de alocuciones de tipo dominical, que son de modo televisivo o por medio de redes sociales, de hacer anuncios que antes de cierta manera eran inherentes a la formalidad de leer solamente la Gaceta Oficial o de sencillamente verlos publicados en la misma. Hay que destacar que hoy en día, por medio del uso de redes sociales como costumbre o por medio de este tipo de alocuciones, eh, eh, se hacen de conocimiento a los ciudadanos del Estado venezolano y a los demás ocupantes o a la población en general de los diferentes visos o lineamientos que se van generando pues en el país por parte del Ejecutivo. Es por eso digo que aunque es una costumbre que se ha ido instaurando pues a lo largo de los años, no implica que la misma no tiene un carácter vinculante y aparte que no tiene pues un carácter vinculante no es una fuente de primera mano. En lo que tenemos que ver a la práctica jurídica, sencillamente la práctica jurídica constituye una conducta uniforme de ciertas dependencias observadas en cuanto se considere la más apta y conveniente sin que se le juzgue de obligatoria. Por ejemplo, tenemos que señalar que algunas veces hay ciertas prácticas a nivel de dependencias de órganos o entes de la administración, donde sencillamente en pro de un mandato en específico se insta a sus funcionarios a realizar labores en horas o en jornadas que están fuera de lo que es el horario habitual a su trabajo. Esto significa por lo menos en materia de que se inste, aunque no debería de ser así, se inste a que participen en actividades de tipo político, se inste en tratar de vincularse a otro tipo de labores con grupos o con organizaciones populares. Todo esto se convierte en prácticas jurídicas que a la hora de la verdad pueden generar cierto caos o ciertas situaciones, no cuando son internas, porque cuando son internas, pues es un mecanismo o es un lineamiento temporal, de acuerdo pues al jefe o a la máxima autoridad del órgano o ente. Pero cuando se vuelven prácticas en pro de los particulares, donde por ejemplo se instituye que solamente a una hora en el día van a recibir cierto requisito, o se instituye que un formulario para un trámite debe ser llenado con un lapicero rojo en lugar de un lapicero negro o azul, o se instituye el hecho de que sencillamente para poder gestionar un trámite el usuario va a tener que llevar media resma de hojas o lo que sea. Estas prácticas jurídicas son peligrosas porque se pueden terminar convirtiendo en un mecanismo de un tráfico de influencias. Y es por eso de que muchas veces la práctica jurídica, que como yo la llamo la jurisprudencia de taquilla, muchas veces en pro y en nombre de esos particulares es peligrosa y puede generar que estos cambios puedan conllevar a que puedan haber actos arbitrarios y contrarios a derecho en nombre de ese derecho administrativo que, como vemos, sencillamente lo que busca en todo momento es tratar de apegarse a ese principio de legalidad, a esa autotutela, que sencillamente son principios que más adelante estudiaremos con mayor detalle, pero que son la piedra angular de esta rama jurídica tan importante. Bueno, esto era lo que teníamos que señalar respecto a las fuentes secundarias del derecho administrativo. En próximas cápsulas seguiremos hablando más sobre estas nociones fundamentales, sobre esta vinculación del derecho administrativo con la administración pública y cómo la misma va repercutiendo en lo que son estas diferentes instituciones bajo un enfoque o un esquema administrativo. Les habló para ustedes la profesora Judith Torrealba. Hasta una próxima oportunidad.